chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isabela Borde y el día de hoy le vamos a hablar sobre un tema muy importante, los cuales le conviene a docentes, licenciados, directivos, escritores, abogados y estudiantes. Estamos hablando de los signos de puntuación. Los signos ortográficos son aquellas marcas gráficas que aparecen en los textos escritos y que no tienen números ni letras, pero contribuyen para una correcta lectura e interpretación. Los signos de ortografía se clasifican en dos, según la Real Academia de la Lengua Española, los cuales son los signos de puntuación y los signos auxiliares. La función de los signos de puntuación es marcar las pausas y la entonación con el objetivo de lograr una correcta interpretación para que no haya dudas ni ambigüedades en el texto. En cambio, en los signos auxiliares no marca las pausas en la entonación, pero sí aporta información en el texto, como por ejemplo un asterisco, la diéresis o el guión. Hola, muy buenas tardes. Soy Adriana Rodríguez y hoy les voy a hablar un poco sobre los signos de interrogación y los signos de exclamación. Comencemos. Bueno, los signos de interrogación sirven para reconocer visualmente dónde comienza y termina una pregunta directa. Son muy útiles ya que anuncian al lector que deben dar una entonación interrogativa a la oración. Por lo tanto, ya que es una pregunta y se debe responder. Los signos de interrogación tienen signos de apertura y signos de cierre. Para identificar fácilmente el orden de estos signos, podemos darnos cuenta que el signo de apertura tiene el puntito hacia arriba y el signo de cierre tiene el puntito hacia abajo, lo cual marca nuestro signo de cierre, el final o el cierre de esta pregunta oración. También debemos saber que en una oración o pregunta no solamente va a llevar el signo de interrogación al final de nuestra oración o pregunta, también puede llevarlo lo que es el inicio o la apertura del signo, puede ir en medio de una oración. Por ejemplo, mamá, más al rato, ¿puedo salir a jugar? Podemos darnos cuenta que el signo de interrogación de inicio está en medio de esta oración y es correcto. Ahora, vamos a ver, ¿qué son los signos de exclamación? Los signos de exclamación o admiración son signos de puntuación que nos ayudan a expresar emociones, sentimientos como alegría, miedo, sorpresa, dolor, amor, entre otros. Los signos de exclamación también tienen signos de apertura y signos de cierre. Podemos ver que en apertura tiene el puntito hacia arriba y en el signo de cierre tiene el puntito hacia abajo. Un ejemplo de los signos de exclamación vendría a ser te quiero mucho. Y sabemos que si esta oración no tiene los signos de exclamación, vendría a ser una oración enunciativa afirmativa. Un ejemplo de estas oraciones utilizando los signos de exclamación y los signos de interrogación vendrían a ser este. Oye, ¿oyes esos ruidos que salen del cuarto? Sí, es mi gata Jasper. Menudo susto. En la primera oración podemos ver que es una pregunta. ¿Oyes esos ruidos que salen del cuarto? Aquí viene lo que es la oración enunciativa afirmativa. Está afirmando, sí, es mi gato Jasper. Y aquí viene el uso de los signos de exclamación. Menudo susto. La emoción o sentimiento que está mostrando es el sentimiento del miedo, sorpresa o susto. También debemos saber que en una oración podemos llegar a encontrar los signos de exclamación y interrogación en la misma oración, como vemos aquí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Estamos realizando una pregunta y al mismo tiempo una exclamación, ya que se refiere a que ¿cómo te atreves a hablarme así? Esa vendría a ser la pregunta y el sentimiento de enojo
vendría a ser la exclamación. Un dato curioso es que en las oraciones o preguntas con signos de exclamación y interrogación no lleva punto. ¿Por qué no lleva punto? Porque su signo le marca el final de la oración. Hola, mi nombre es Milena Estefanía Sencabezas y le voy a hablar un poco sobre los signos auxiliares. Bien, los signos auxiliares son elementos de puntuación que complementan el uso de otros signos de puntuación. Muy principales, como tenemos el punto, la coma, el punto y coma. Estos signos ayudan a aclarar el significado de una oración, organizar ideas, evitar ambigüedades, etc. En los signos auxiliares existen signos muy conocidos, como es el corchete. El corchete es muy conocido en obras, en películas, en periódicos. También tenemos el paréntesis, también son muy conocidos. También tenemos el guión también es muy conocido por hacer separaciones de historias, novelas, etc. Bien, estos signos auxiliares, aunque no siempre son indispensables, son útiles para mejorar la calidad y la precisión en la escritura, ya que sin estos signos no podríamos entender una lectura, porque si nosotros nos ponemos nos ponen de ejemplo, nos ponen una historia y nosotros tenemos que diferenciar entre la coma, el punto, guión, las comillas, corchete, paréntesis. Entonces, sin estos signos no podríamos poder entender una lectura clara y precisa. Los paréntesis. Los paréntesis se utilizan para insertar información adicional que podría ser omitida sin alterar el significado de la oración. Estos sirven para aclarar, hacer precisiones o añadir datos complementarios. Como por ejemplo, en la siguiente oración tenemos: Juan, el hermano de María, llegará mañana. El hermano de María puede estar en paréntesis. Los paréntesis aquí se usan para añadir la aclaración sobre quién es Juan, proporcionando información adicional sin interrumpir el flujo principal de la oración. Otro ejemplo: Miguel de Cervantes, 1547-1616, es el autor de Don Quijote. Los paréntesis encierran las fechas de nacimiento y muerte del autor, ofreciendo un contexto temporal adicional sin desviar la atención del hecho principal. Ahora una explicación del guión. El guión es un signo ortográfico que tiene varios usos, como unir palabras o separar elementos de una lista. Este no debe confundirse con la raya. Esto lo usamos en unión de palabras de la siguiente forma: un libro está en inglés-español. El guión se usa para unir las dos palabras que funcionan conjuntamente para describir algo. En este caso sería el libro bilingüe. Sin el guión podría ser confuso entender que se trata de un libro con ambos idiomas. Para la división de palabras a la final de una línea. Cuando una palabra no cabe al final de una línea, se usa un guión para dividirla, continuando con la siguiente línea y manteniendo el flujo de la lectura sin perder el sentido del texto. La raya. La raya es la más larga que el guión. Se utiliza principalmente en diálogos para insertar incisos que tienen cierta independencia respecto al resto de la oración. Por ejemplo, en la siguiente frase: ¿vienes a la casa?, preguntó Ana. La raya indica el indicio de un diálogo que se usa para separar el discurso directo del narrador. Otro ejemplo, tenemos indicios explicativos. La conferencia, que duró más de 2 horas, fue muy interesante. Las rayas encierran un indicio explicativo proporcionando la información adicional sobre la conferencia. Este inciso tiene cierta independencia y podría ser eliminado sin alterar la estructura principal de la oración. Interrupciones en el discurso, también lo utilizamos el guión, como en la siguiente frase: estamos pensando en salir. Bueno, si no llueve, cuando escuche el timbre. Las rayas encierran una interrupción de flujo y pensamiento del narrador. Esta interrupción añade un comentario o una aclaración que proporciona más contexto sin desviar completamente el hilo principal. Y haciendo una pequeña conclusión de lo que hablé, podríamos decir que el paréntesis añade información secundaria de manera suave y discreta. El guión une palabras o separa elementos de forma práctica y directa. La raya marca interrupciones o diálogos,
proporcionando una separación más notable y fuerte. Ahora bien, vamos a hablar de la diéresis. La diéresis es un signo ortográfico que está representado por puntos y que suelen ubicarse en la parte superior de la U. Por ejemplo, en esta palabra de aquí, que dice vergüenza, la combinación que es aquí, la U, la G, la U y la E, en español suena como G. Ahora, ¿qué pasa si colocamos las diéresis en la parte de la U, que está en la parte superior? Va a cambiar con el sonido de gu. Entonces, sonaría vergüenza, pero si le quitamos las diéresis, sonaría como vergüenza. ¿Qué pasa si utilizamos las diéresis en una palabra que no deberían estar, por ejemplo, como manguera? Si utilizamos, digamos, las diéresis en la palabra manguera, va a sonar como manguera. Y si no utilizamos las diéresis, suena como su sonido correcto, que sería manguera. Seguimos con las comillas. Las comillas se escriben al principio y al final de una frase. También para citar los títulos de un artículo, para poemas, para cuentos y para cuadros. Un claro ejemplo sería, podría ser, yo he terminado de leer mi cuento favorito titulado como El diario de Samuel. La frase El diario de Samuel debería ir entre comillas al principio y al final. Y para terminar, el guión. El guión se utiliza para dividir partes finales de una línea, para formar palabras compuestas, para separar partes de una oración y para indicar rangos e intervalos. Por ejemplo, el seminario de los estudiantes de la carrera de psicopedagogía será desde el 1 hasta el 4 de septiembre. Cabe recalcar que el guión separa el número 1 con el número 4. Y pues bueno, chicos, hemos finalizado con nuestro video. Espero esto haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!